Cuando los orientadores familiares trabajamos con conceptos de familia, es habitual que surjan preguntas que son normales, como por ejemplo, ¿cómo educo a mi hijo sin golpearlo? ¿Cómo lo educo sin tener que ser punitivo? Y no es una pregunta fácil de responder, porque estamos acostumbrados a hacer lo contrario, porque así se nos enseñó, es lo que nos transmitieron, es lo habitual, porque fuimos golpeados, se nos gritó y creemos, entre comillas, que salimos bien, que a nosotros no nos dañaron, lo que es falso. No existe persona que no haya sido dañada por golpes o maltrato verbal. Aunque el daño lo hayamos disimulado o hayamos sublimado ese daño, estamos dañados. Y todos necesitaríamos algún tipo de orientación, algún tipo de guía, incluso terapia en algunos casos, para poder superar el daño efectuado por padres que nos guiaron de una forma que ellos creían que era la correcta, pero que finalmente deja daño emocional muy grave en algunos casos, por efecto de una educación punitiva que no es la correcta. Una de las formas que podemos educar a nuestros hijos para enseñarles y disciplinarles sin recurrir a los golpes es enseñándoles control emocional a nuestros hijos. En más de alguna oportunidad hemos dicho de que los niños repiten el contexto emocional en el cual se han criado. Si los padres no tienen control emocional, tampoco lo van a tener los hijos. Si los padres son explosivos en su control emocional, también lo van a hacer los hijos. Si los padres no se controlan y se agreden verbal y físicamente, lo mismo van a hacer los niños en su contexto y a su manera con las personas con las cuales se vinculan. Los niños aprenden, los niños imitan y por lo tanto los niños pueden repetir el modelo que se les ha dado. Una de las cosas que muchos adultos le permiten a sus hijos no poner los límites adecuados son los famosos berrinches. Esas pataletas que le dan a los niños, donde los niños gritan, insultan y dicen de todo, porque supuestamente hay que darles lo que hay que darles. Es muy habitual ver niñitos que se tiran al piso y gritan y patalean. Y muchos padres se desesperan en ese contexto y algunos recurren a lo mismo, les gritan, los golpean, o algunos simplemente acceden al berrinche creyendo de que de esa manera se va a acabar. Pero no se equivoquen. Un berrinche no controlado no se acaba, se agrava. Y con el paso del tiempo se convierte en un medio de manipulación. Un niño acostumbrado a hacer berrinches va a ser un puber y un adolescente acostumbrado a salirse con la suya. Va a ser un puber y un adolescente caprichoso que va a lograr lo que sea porque va a aprender a manejar a sus padres. Ya lo aprende un niño recién nacido. Llora y aparece la madre. Por lo tanto, es fácil. El niño entiende de que el llanto provoca un efecto. Y los padres, lamentablemente, al no controlar adecuadamente, finalmente terminan siendo manipulados por pequeños que manipulan unos grandotes y hacen lo que quieren. ¿Es normal un berrinche? No. Es normal que un pequeño, mientras más pequeño, llore porque no es capaz de expresar en palabras lo que necesita. Eso sí es normal. Los padres se convierten en una especie de adivinos. Es para la risa cuando uno observa a algunos padres donde los niños dicen media palabra o palabras así en entredicho y los padres saben lo que el niño está pidiendo, lo que el niño necesita y el resto se queda totalmente impactado porque no entiende nada, claro, pero los padres van conociendo y reconociendo los sonidos que los niños emiten y van entendiendo las cosas que los niños dicen. Yo me sorprendo que mi hija y mi yerno, mi nieto está recién aprendiendo a hablar, pero en su media palabra ellos le entienden. Y yo tengo que hacer un esfuerzo mayor para entender, y aunque yo me relaciono con él todos los días. Pero evidentemente los padres, y a mí me pasó lo mismo, desarrollan una capacidad distinta al resto de ir entendiendo a su hijo.
Ahora, ¿qué es lo que es el berrinche? Es manipulación. Ahora, si tú reaccionas a la manipulación dándole lo que el niño te está pidiendo exactamente de la misma forma en que te lo está pidiendo, entonces el niño logra su objetivo y el que pierde es el adulto. Y el niño termina finalmente a largo plazo consiguiendo lo que sea porque aprendió a manipular a los grandes. ¿Qué hacer? En primer lugar, no golpees. Porque si tú golpeas a un niño con un berrinche, provocas un efecto grave. El niño reacciona con llanto al golpe. Y claro, se va a calmar, pero le generaste un conflicto. Le generaste el conflicto de que el adulto te golpea y el niño después no va a reaccionar si no es al golpe. Y hay padres que dicen, bueno, pero es que si yo no lo golpeo, el niño no hace caso. Claro, obvio, si así lo educaste, porque le estás diciendo a tu hijo, cuando llega el golpe ya es el momento que te calmes. Así que el niño se calma cuando lo golpean. Tú le diste esa lección, tú le enseñaste y eso es lo que aprendió. O lo mismo pasa con los gritos. Que el niño está haciendo un berrinche y tú te pones a gritar, perdóneme, son dos niños gritando. Uno más grande y otro más chico. Y el niño finalmente va a reaccionar a los decibeles. Y en un contexto de un berrinche, tú vas a tener que subir mucho el volumen para que el niño te haga caso. ¿Qué hago? En primer lugar, sácalo del lugar donde el niño está haciendo un berrinche. ¿Te está haciendo un berrinche una pataleta en el supermercado? Sácalo del supermercado. Llévalo al auto, llévalo afuera y dile, tú no vas a estar allí hasta que no te calmes. Hace lo mismo en el contexto de un parque infantil donde hay otros niños jugando. Los niños hacen berrinche. Hace unos días, jugando con mi nieto en el parque, a otro niño quería el columpio. Y el niño es un berrinche y la madre me quedó mirando con desesperación para que le cediera. Y yo le dije, no, lo siento, el niño está recién. Como diciéndole, controle el berrinche de su hijo, porque con berrinches no va a lograr. Y lamentablemente algunos padres ceden. Sácalo. ¿Qué debería haber hecho esa madre donde su niño estaba haciendo un berrinche en el parque? Sacarlo, conversar con él, frente a frente, bajito, ya lo hemos dicho, para que el niño entienda, para que el niño comprenda. Es decir, no vas a lograr nada con un berrinche. Sacarlo del lugar. Cuando tú sacas al niño del lugar, le estás diciendo con un gesto, al sacarlo, que lo que está haciendo no es correcto. Hace un berrinche en la casa. Fácil. Toma al niño, si es que es niño muy pequeño o si no más grande, vayas a su habitación. Llore todo lo que quiera en su habitación, pero usted no va a salir hasta que no se calme. Y le estás diciendo al niño que mediante el berrinche no va a lograr lo que él está habituado a lograr. Si no controlaste antes y tienes un puber que hacen berrinche, los púberes cuando hacen berrinche se enojan, gritan, haz lo mismo. Un adolescente que haga un berrinche, haz lo mismo, mándalo a su habitación y dile, de ahí no sales hasta que no te calmas. Porque en esta casa no se grita, no se levanta la voz, no se ofende, no se utilizan palabras soeces. Te vas a tu habitación y allí te quedas. Y algunos padres de adolescentes, cuando yo les digo esto, me quedan mirando como si fuera extraterrestre. Me dicen, pero no me va a hacer caso. Sí, probablemente porque no estás acostumbrado, pero te mantienes firme y le dices, te quedas allí. ¿Es que se va a enojar más? Claro, es obvio, porque no tiene control. Pero tú eres el padre, tú eres la madre, compórtate como tal. ¿Por qué tienes que tenerle miedo a tus hijos? Hoy día muchos padres le tienen miedo a sus hijos. El temer a los hijos, lo único que logra es que los hijos terminen convirtiéndose en personas caprichosas que creen que pueden lograr cualquier cosa haciendo berrinches. Y tú tienes berrinches de adultos. Y son muy penosos esos berrinches de adultos. Observar adultos que pierden la paciencia en un supermercado, en un centro comercial, en la carretera porque les ha ocurrido algo y se ponen a pitar el vehículo y a hacer bocinazos creyendo de que esa manera van a lograr. Esos son berrinches. Berrinches de adultos que no aprendieron a controlar sus emociones cuando eran niños. Uno puede educar sin golpes.
Una forma es no le permitas a tu hijo ningún berrinche. Pon límite. Cuando pones el límite, le enseñas control emocional. Si le enseñas control emocional, va a haber paz en tu hogar. Ahora, si quieres lograrlo, no hagas berrinche tú como adulto. Porque si tú haces berrinche como adulto, entonces el niño se le va a crear un conflicto cognitivo y decir, pero ¿cómo a mí no me permiten? Y él se da el derecho o ella se da el derecho de decir y de hacer cosas. Obviamente, tiene que haber una forma distinta. Tú no le puedes pedir a tu hijo que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. ¿Tú quieres que el niño se controle? ¿Quién tiene que controlarse primero? El adulto. Si te vienen las ganas de decir algo, de llorar, ándate. Hay madres que hacen, ay, pero mira lo que me haces hacer y mira tú. Y hacen un berrinche delante de un niño y los niños se quedan mirando y dicen, y bueno, ¿quién es el niño acá? Porque el niño lo piensa y porque el niño lo entiende más de lo que tú te imaginas. ¿Quieres que tu hijo tenga control emocional? Que no haga berrinches, que no haga pataletas, que no grite, que no se descontrole. Bueno, fácil. Aprende a controlarte tú, adulto. Entonces sí podrás exigir. Dice, ¿me has visto a mí gritando? ¿Por qué gritas? ¿Me has visto a mí haciendo una pataleta? ¿Por qué lo haces? No importa cuán pequeñito sea, lo va a entender. Ese tiempo fuera. Yo recuerdo uno de nuestros hijos venía y decía, ya se me pasó. Muy bien, hasta que aprendió. Todos pueden aprender.